El Palacio de Bellas Artes. Al iniciarse el siglo XX, como parte del programa de obras arquitectónicas con las que se estaba embelleciendo la Ciudad de México, se pensó primero en renovarlo, pero se optó por demolerlo para construir otro, acorde al crecimiento urbano y cultura de la ciudad. La ubicación del nuevo teatro fue objeto de un minucioso estudio, tanto por parte de las autoridades como por su arquitecto. La historia de la construcción del nuevo Teatro Nacional, llamado después Palacio de Bellas Artes, es compleja y tiene una dinámica singular. Dos épocas importantes de la historia de nuestro país la definen: el régimen de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana. Los trabajos iniciaron en 1904 con el objetivo de terminarlo en 4 años. Problemas presupuestales y técnicos fueron demorando su conclusión tras el estallido de la Revolución en 1910 y el agravamiento de la situación económica en el país. La idea generalizada de que el Teatro Nacional en el periodo va de 1917 a 1929 estuvo en un completo abandono. A partir de 1930, bajo la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, el arquitecto Federico Mariscal fue el encargado del proyecto de la conclusión del Teatro Nacional. Sin embargo, no es sino hasta 1932, con el apoyo del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, que la obra fue revitalizada con las instrucciones precisas de concebir un edificio. Así, el Palacio de Bellas Artes fue concluido por el arquitecto Mariscal el 10 de marzo de 1934. De 2008 a 2010 se llevó a cabo la mayor intervención hecha a su teatro y sala de espectáculos, en la que se renovaron plataformas, tramoya, escenario, foso, iluminación acústica, cabinas y butaquería. Se han realizado otras rehabilitaciones en el recinto, entre las que se destacan en 1993 la construcción del estacionamiento subterráneo. Un año después, la remodelación de las salas de exhibiciones del Museo del Palacio de Bellas Artes y de 2000 a 2004 la restauración de sus cúpulas. La Catedral Metropolitana es también la historia de México y una narración en piedra de sus diferentes estilos arquitectónicos. Construida a lo largo de 3 centurias, en esta obra podemos reconocer elementos renacentistas, barrocos y neoclásicos. La primera piedra de la catedral fue colocada por Hernán Cortés en 1524 en un acto de gran significado simbólico al situarla de las calzadas que desde los 4 puntos cardinales conducían al centro espiritual de la capital azteca, utilizando en su construcción las piedras que se habían formado parte del templo mayor de la Gran Tenochtitlán, hasta antes de su destrucción.
Años antes, en 1547, se le otorgó a este templo la dignidad de catedral por parte de la Santa Sede. Tiempo más adelante se realiza la demolición del edificio original y se coloca la piedra fundacional de la actual catedral por parte del arzobispo Pedro Maya y del virrey Martín Enríquez. Tras décadas de trabajo en su interior, en 1623 se concluye la construcción de la sacristía, espectacular recinto que alberga diversos tesoros religiosos y pinturas murales de los pintores más sobresalientes de la Nueva España. 44 años después se concluye todo el interior de la catedral, inaugurándose el 22 de diciembre de 1667. El exterior de la catedral no se finalizó hasta 1813, cuando tras siglos de trabajos es designado el arquitecto Manuel Tolsa para diseñar y concluir las fachadas y campanarios. Este fascinante templo posee una planta en forma de cruz latina con 3 puertas principales hacia el zócalo capitalino, siendo la del centro una puerta jubilar que solo es abierta en ocasiones especiales. El recorrido se realiza a través de un deambulatorio que rodea el coro y el área de feligreses, en torno al cual se ordenan perimetralmente 14 capillas con diversas advocaciones, así como los altares principales. Uno de los elementos más destacados del interior es el coro, ricamente ornamentado estilo barroco, con 2 órganos monumentales y mobiliario proveniente de las colonias asiáticas del Imperio Español. Mención especial requiere el retablo de los Reyes y la capilla real del arquitecto Guillermo Balbás, que situados detrás del altar principal muestran una fantasía barroca de columnas stilpies. En el costado oriente de la catedral se encuentra el Sagrario Metropolitano, probablemente la fachada mejor ejecutado en Iberoamérica. Tras varios años de obras, al haber estado en peligro de hundimiento, la Catedral Metropolitana ha recobrado su esplendor original. En especial, destaca la recién restauración del altar de los Reyes como parte de un convenio entre México y España. En su interior se realizan conciertos corales y de música sacra. En ciertas fechas es posible visitar los campanarios y las catacumbas del recinto. La entrada es gratuita. La Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en la esquina que forman las calles de Francisco y Madero y Eje Central en el centro histórico de la Ciudad de México. Su ubicación céntrica y su altura de 181.33 metros si se incluye la antena, con 44 pisos, y su historia la ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Fue el edificio más alto de la Ciudad de México desde su construcción en 1956 hasta 1972. Obtuvo el récord de rascacielos más altos del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto de América Latina. Además, se inauguró como el primer y más grande edificio con fachada de cristal y aluminio, siendo también el único rascacielos en el mundo en estar en una zona sísmica, lo cual sirvió de ejemplo para la cimentación y construcción de futuros edificios en el mundo.
La torre latinoamericana quedó finalizada a principios de 1956, siendo inaugurada oficialmente el 30 de abril del mismo año. Y es así como la compañía se mudó a la torre, en los pisos 4 al 8. El resto del espacio de oficinas en la torre se ofrecía en alquiler. Al momento de su terminación, la Torre Latinoamericana era el edificio más alto de Latinoamérica. Su mirador público, ubicado en el piso 44, ofrece a la gente la mejor vista de la ciudad. La Torre Latinoamericana ganó prestigio a nivel mundial cuando resistió un fuerte terremoto el 28 de julio de 1957, gracias a su construcción con estructura de acero y pilotes profundos. Esta hazaña obtuvo un reconocimiento al recibir el premio del American Institute of Steel Construction, Instituto Americano de la Construcción de Acero, por ser el edificio más alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica, como atestiguan inscripciones en sendas placas en el vestíbulo y al mirador del edificio. Sin embargo, su prueba más dura vino durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, en donde la torre resistió sin problemas un registro máximo de 8.1 grados. El monumento a la Revolución fue edificado aprovechado parte de la estructura que un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Porfirio Díaz, en el año de 1897, emitió una convocatoria internacional para la realización del proyecto de la futura sede de las cámaras de diputados y senadores. El proyecto fue adjudicado al arquitecto francés Émile Bernard. La primera piedra de este edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz. Fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. La estructura del que iba a ser uno de los edificios más suntuosos de la ciudad permaneció inutilizada durante varios años, lo que motivó que empezaran a ser desmanteladas las naves laterales y se pensara incluso en la demolición total del inmueble. Para evitarlo, el arquitecto mexicano Carlos Obregón propuso al entonces secretario de Hacienda, Alberto G. Pani, el aprovechamiento de parte de la estructura de la cúpula del frustrado Palacio Legislativo para erigir un monumento a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. Dicha propuesta fue aceptada y su construcción abarcó de 1933 a 1938. Este monumento destaca por lo masivo y geométrico de su construcción que nos remite a la arquitectura prehispánica. Sin embargo, también es fiel representante de una de las corrientes arquitectónicas de ese momento, el Art Deco, estilo que se hace presente en los grupos escultóricos de la cúpula de cobre del monumento, creados por el artista Oliverio Martínez y que representan respectivamente la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. Este monumento fue convertido también en mausoleo, donde descansan los restos de algunos de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana: Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Asimismo, desde 1986, el sótano de este monumento
alberga el Museo de la Revolución. Actualmente, el monumento y el gran espacio abierto que lo rodea, la llamada Plaza de la República, se realizan distintas actividades culturales, entre las que se destaca uno de los festivales de música electrónica y arte multimedia más importantes del continente americano.